Filipenses capítulo 1. Estamos hablando acerca de cómo gestionar la vida en general. Y empezamos en verso 1 y 2 del capítulo 1 de Filipenses en los saludos iniciales, que es una carta, una epístola. Entonces aparece primero quien la envía, luego a quienes está destinada la carta. Cuando hablamos de Filipenses hablamos de una carta que tiene una gran carga de emocionalidad, hay una gran pasión en la carta, y encontramos 14 veces la expresión gozo en su forma sustantiva, pero también en forma de verbo, como regocijarse, ¿sí? Entonces, 14 veces aparece esta expresión. La expresión es la expresión jara, que da la idea de una actitud del espíritu que se sobrepone a cualquier dificultad, más pensando la crisis y el difícil momento que Pablo estaba viviendo, porque esta es una de las cartas de la prisión. Cuando él está en Hechos capítulo 28 esperando su juicio ante el César, juicio que era importantísimo, porque no era un juicio personal hacia Pablo solamente, sino hacia toda la cristiandad. El César, en ese momento Nerón, podía proscribir la fe y de hecho luego lo hizo con una gran persecución, con cosas que nunca se habían vivido ni se volverán a vivir, en las palabras de Jesús. Una tremenda persecución. Y así luego hubo algunos emperadores romanos más que sucedieron a Nerón, que continuaron con la persecución, pero nunca tan violenta y descarnada como la que Nerón fomentó. Bueno, y estaba esperando Pablo el juicio para exponer la fe cristiana a el emperador. Este era el propósito de su vida. Ya recuerdan cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús, su vuelta a Cristo, ¿sí? Él era un religioso judío pretendiendo servir a Dios, con un nivel de violencia y celo, perseguidor también de la iglesia en sus tiempos de fariseo, y en el camino a Damasco, cuando iba a hacer su trabajo para de alguna manera controlar el desarrollo del cristianismo dentro del judaísmo, lo que sucede es que Jesús se le revela, se le aparece el Cristo glorificado en el camino a Damasco y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Porque dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Y cuando tiene este resplandor de gloria, cae a tierra, queda enceguecido por algunos días, y Dios, por su espíritu, envía a un varón, a un tal Ananías, diciéndole: ve a tal lugar porque hay un hombre así que ora, y pondrá sus manos sobre él, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio, mi testimonio, delante de los reyes de la tierra. Y así fue. Encontramos en el libro de Hechos, por lo menos con dos gobernantes muy fuertes del Imperio Romano, con Félix y con Agripa, su comparecencia, su testimonio frente a ellos. Y cuando Agripa estaba a punto de liberarlo, Pablo diciendo: apelo al César. Apelo al César como ciudadano romano. Agripa le terminaba de decir: Pablo, por poco y me persuades, ¿sí? No encuentro daño en esta expresión de fe. Entonces, bueno, termina en Roma, esperando su juicio en una casa alquilada, ¿sí? Pero prisionero en esa casa, con custodias del pretorio, estos soldados romanos, ¿sí? Que era la guardia personal del César. Y ahí, esperando el juicio, él nos dice en Filipenses que él fue puesto para defensa del Evangelio. Defensa del Evangelio. Lo que se juzgaba en ese lugar no solamente era la persona de Pablo y su actividad, sino todo el Evangelio, ¿sí? Que estaba circulando por el Imperio Romano. Y vemos entonces que Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, el libro de Actos, con el Evangelio saliendo de Jerusalén y llegando
a lo último de la tierra, que en aquella generación era Roma. No lo último en distancia geográfica, sino lo último en degradación moral, lo último en posibilidades de alcance, lo último. Pablo no es el primero que lleva a Roma el Evangelio. Cuando Pablo llega a Roma, Pedro ya ministraba en ese lugar y otros hermanos también. Bien, en esa situación de estrechez, de conflicto, bueno, había un gran ruido entre toda la cristiandad, especialmente con aquellos detractores del mensaje de la gracia que Pablo predicaba, del Evangelio de la gracia, los legalistas, los judaizantes, que cuestionaban aún más a Pablo al verlo detenido, al verlo en esta situación, y bueno, decían que aparte de la fe en Cristo, en aquel momento, en aquella iglesia del primer siglo, previa al año 70, en un escenario cultural judío, aparte de la fe en Cristo, decían los judaizantes, los legalistas, de estos vamos a hablar en el capítulo 3, mucho, que había que sujetarse a la ley, al antiguo pacto, aparte de la fe. Bueno, estos causaban un conflicto muy grande en el ministerio de Pablo. Este es todo el contexto de la carta. Hoy vemos un gran resurgir en el movimiento, especialmente evangélico, de una línea legalista recalcitrante, extrema, ¿sí? Nosotros no coincidimos en lo más mínimo con aquello. Y también entendemos que este tiempo no tiene que ver con el escenario cultural hebreo de la iglesia del primer siglo, que este es el tiempo de la plenitud de los gentiles, este es el tiempo del pleroma de Dios, de la completitud de un Dios que se revela en todos y por todos, ¿sí? Bien. Y le fuimos dando un matiz, porque el texto nos lo permite así, comparando la vida del apóstol Pablo con situaciones que podemos estar atravesando nosotros, y hablamos de cómo gestionar con éxito la vida, esto en todo el capítulo 1, y desde el verso 3 hasta el verso 11 vimos gestionando con éxito las emociones, qué son las emociones, de dónde vienen, cómo las emociones son básicamente un impulso químico de nuestro cuerpo que repercuten en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía con la que hacemos las cosas, cómo nos relacionamos con el mundo exterior, con las personas y demás, pero que esto proviene de nuestro interior. Y en el reino de Dios sabemos que, bueno, hay una expresión en toda la Biblia. El reino fue la propuesta de Dios al hombre desde Génesis 1:27, sojuzgad, llenad la tierra, ¿sí? Señoreadla. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes ya desde la iglesia del primer siglo en adelante, y hoy como la expresión del Rey, la expresión del Cristo en el que somos, tenemos gobierno y la posibilidad, la autoridad de ejercer ese gobierno sobre todas las cosas. Ahora, primer nivel de gobierno, primer nivel, dicho en otras palabras, de dominio, es el dominio propio. Y una de las cosas que tenemos que aprender a dominar es nuestro mundo emocional. Y vimos ahí, desde el verso 3 al verso 11, cómo dominar nuestro mundo emocional, cómo gestionar con éxito nuestras emociones. Desde el verso 12 al verso 14, vimos cómo gestionar con éxito las circunstancias, mi comprensión de las circunstancias. Cómo gestionar con éxito mi comprensión de las circunstancias en las que estoy atravesando en mi vida. Desde el verso 15 al verso 18, cómo gestionar con éxito la oposición. Todas cosas que van
golpeando nuestro mundo emocional, y si nosotros no nos paramos desde la eternidad, y no nos paramos desde el espíritu y permitimos que estas cosas nos golpeen, nos van a herir nuestra alma, ¿sí? Nos van a herir el alma. Y sabemos que la forma de salir, sanar de un alma herida es perdonando, es soltando, ¿sí? Bien, ¿cómo gestionar con éxito la oposición? Pablo la tuvo, y mucha, verso 15 al verso 18, y hoy vamos a ver cómo gestionar con éxito la vida crística. Hoy hay uno de los textos que es, ¡pum!, allá arriba, en la escritura, y que tiene secretos y riquezas para aplicar a nuestra vida. Pero hablamos de éxito en todos los niveles. Éxito gestionando las emociones, éxito gestionando la oposición, éxito gestionando mi comprensión de las circunstancias, éxito gestionando la vida crística, la vida interna, la vida que emana de lo más profundo de nuestro ser. Pero, ¿qué es éxito? Porque la verdad que de acuerdo a la audiencia que tengamos, éxito, y esta es una audiencia bastante variada, éxito puede tener un significado diferente, ¿sí? Miren, cuando hablamos de éxito, para la Real Academia Española, la definición de diccionario es el resultado feliz de un negocio o actuación, intervención. Es también la buena aceptación que tiene alguien o algo. O por último es el fin o terminación de un negocio o asunto de manera favorable. A esto lo reconoce nuestra lengua como éxito. Un resultado feliz de un negocio o una intervención, una actuación, una buena aceptación que tiene alguien o algo, o el fin o terminación de un negocio o asunto. Bueno, esta definición es bastante superficial, porque cuando en general hablamos de éxito, lo vamos a ir ajustando al plano de la vida, nuestra vida interna. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de éxito? Eh, la raíz etimológica de la palabra éxito es interesantísima. Viene del idioma latín, exitus, y su etimología significa salida, salida de todos los que no entienden. Esto es bastante interesante. Salida de todos los que no entienden. Éxito. Al significado original del latín, así que mi hermano, si hay alguien, voy a hacer una aplicación acá porque nos da para hacerla. Si alguien va de salida de tu vida, nunca lo veas como una pérdida. Si alguien va de salida, nunca es una pérdida. No lo mires de esa manera. Seguramente hay algo que no entiende. Los otros días leía una expresión por ahí que decía, ya no está más cerca mío, se perdió una relación enriquecedora, ¿sí? Proponete ser un elemento de riqueza para otros, de gracia, de favor, de bendición, de elevación, de edificación del otro, ¿sí? Hacé tu aporte y da tu mejor versión en todas las relaciones. Aún así habrá gente que no entiende.
Aún así habrá gente que no entiende y que va a estar de salida. Y en inglés la palabra da un derivado en exit, que vino a ser salida o mejor, la salida de un lugar estrecho, incómodo o peligroso. ¿Sí? Así que es muy, muy interesante. ¿Qué es éxito? El éxito es un concepto que en la generalidad de la gente, como se maneja, algo acumulativo. ¿Sí? Se mide el éxito en el área financiera cuando acumulamos dinero o bienes. En el área relacional cuando acumulamos sanas y buenas relaciones, amistades. En el área familiar cuando establecemos vínculos de paz y de ganar, ganar. Siempre éxito está vinculado a la expresión ganar o ganancia. De hecho, Pablo usa la expresión hoy y vamos a ver cómo la usa. Por eso hablamos de éxito al gestionar nuestro mundo emocional, nuestra comprensión, la oposición y la vida en general. Entonces, éxito es un concepto más bien acumulativo, tener más de algo, tener más de alguien en determinado círculo puede ser mejor y mayor prestigio, pero todas estas cuestiones me parecen un poco superficiales todavía. Porque ¿qué es éxito para mí? ¿Qué es éxito para mí? Mi hermano, en algún momento me pasó, y cuento una experiencia, que yo consideré que nuestro ministerio era un ministerio exitoso porque venía mucha gente. Y hablo en tiempo pasado, porque el enfoque que ministrábamos, ministrábamos desde lo apostólico y profético, la verdad, las reuniones se llenaban, ¿sí? Eh, Teníamos 3 celebraciones dominicales, de la cantidad de gente que participaba en la congregación, y uno podía decir que acumular estas cuestiones era una cuestión de éxito, y de hecho yo creía que esto era así, hasta que Dios decidió revelarse a mi vida de una manera diferente, y que había más de Dios. Y entramos en esta cuestión de plenitud y empezamos a soltarlo sobre las personas. No, no, usted no necesita al ministro, usted tiene a Cristo. Usted tiene la responsabilidad. No, no, no hay un diablo que lo está hostigando a usted. Hay una carne a la que usted le está dando lugar. Hay una mentalidad. Y cuando comenzamos a predicar estas cosas fue disruptivo. Fue un quiebre en la congregación. Hoy ministramos una congregación tal vez 10 veces más pequeña que aquella. Pero las vidas están llenas de Cristo. Hoy ministramos una congregación más reducida, con menos participación, pero el efecto sobre la comunidad es mayor. Porque, a ver, mi hermano, lo acumulativo a veces le da vida a nuestro ego. Y nosotros sabemos que la religión está llena de egos. Un ego que bajo el diseño de Cristo tiene que morir. Tiene que morir para llenar. ¿Llenar qué? Llenar las vidas del conocimiento de Cristo y llenar la sociedad de expresiones de Cristo. En eso estamos ahora. Entonces, éxito es una variable muy personal, muy personal. Que si bien hay una inclinación a lo acumulativo, no es solo lo acumulativo. Por supuesto vamos a crecer, porque en el reino todo crece, pero hay un principio
para crecer. Si usted quiere crecer en el reino, el principio es morir. ¿Morir a qué? Al ego. Morir al ego. Entonces, éxito. Yo me animaría a vincularlo con el propósito de cada uno. Esto es tan personal, que no es como el otro te ve, no es con la acumulación ni de prestigio, ni de resultados, ni de frutos, ni de finanzas, ni de bienes, ni de... Éxito está vinculado al propósito. De hecho, cuando lo vemos al apóstol Pablo, cualquier buen observador del final de su vida, de su segundo encarcelamiento, no es cuando él escribe las cartas de la prisión, sino algunos años después, por lo menos 2 o 3 años después, en su segundo encarcelamiento, cuando el Espíritu Santo ya le da testimonio que él iba a ser ejecutado ahí. Sí, escribe 2 Timoteo, dice, Demas me ha desamparado, el otro se ha ido a tal lugar, Dalmacia, a fulano lo envié a tal lugar, por favor, Timoteo, vení pronto a verme, pronto hace el énfasis. Tráeme estas cosas que aún las quiero, las necesito, vení pronto. ¿Por qué vení pronto? Porque el Espíritu ya le daba testimonio de que él iba a ser ejecutado. De hecho, fue decapitado. Ahora, si nosotros miráramos por la Endija, ahora ya no en una casa alquilada, sino en una prisión en Roma, también custodiada por el pretorio, diríamos, este hombre está abandonado de Dios, solo, con frío, ya no tenía el equipo que tenía en su primer encarcelamiento, no lo tenía Lucas, no lo tenía Timoteo, no lo tenía al vasto equipo que ministraba con él en su primer defensa. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, este hombre no es exitoso, pero ese hombre, cumpliendo su asignación y propósito, le iba a dar forma al pensamiento del mundo de los siguientes 200 años, 300 años. Entonces, ¿cómo medimos el éxito? Medir el éxito es una cuestión muy personal, íntima y privada. Aún en las cuestiones personales. Aún en las cuestiones personales. ¿Sí? Bien. Verso 19. Porque sé, como titulamos esta mañana el texto, gestionando eficazmente o éxito gestionando la vida crística. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, a que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Este es el texto que vamos a ver, que nos toca estudiar hoy.
gestionando con éxito la vida crística, la vida interior. Y vamos a ver 3 virtudes del apóstol Pablo, que quedan de manifiesto, pero que porta la gente que gestiona su vida exitosamente. Número 1, verso 19 y verso 20, confianza. Hermano, estamos en una dimensión, nosotros podemos hablar acá de fe, pero estamos en una dimensión, en la dimensión de lo crístico, en el día de Cristo, estamos en una dimensión de plenitud, del pleroma de Dios en y desde nosotros. Cuando hablamos de vida crística, abro un paréntesis, y para no ser muy repetitivo, por si hay alguien nuevo que escucha este estudio, hablamos de la expresión de la vida de Cristo que portamos en nuestro mundo natural y temporal. Vida crística es la vida interna del Cristo en el que somos y existimos, manifestado en y desde nosotros. Gestionando con éxito la vida crística. Y lo primero que tiene que existir en nosotros es la confianza. La confianza. ¿Confianza en qué? Número 1, confianza en Dios. Número 2, confianza en el Dios en el que existimos desde nuestro interior. O sea, confianza en nosotros, no en nuestra carne, sino en nuestra naturaleza esencial. ¿Cuál es nuestra naturaleza esencial? Nuestra naturaleza esencial es Cristo. Portamos el ADN de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, impartió la vida de Dios en y desde nosotros. Confianza. Confianza. La confianza que va más allá del acto de fe, de creer. Una confianza que nos llevó a entender. Estamos en este mundo experimentando y entendiendo a Dios. Estamos transitando el viaje de la vida, elevando nuestra vida, nuestro entendimiento, a la dimensión de la espiritualidad. Esto es, cuando Jesús dijo en el Getsemaní, ahí en la oración intercesora, en el capítulo 17 de Juan, ¿sí? En el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. La vida nuestra se ve invadida, se ve totalmente metida en la vida espiritual cuando comenzamos a conocer la vida del que nos la existencia del ser en el que somos, del que no solo nos habita, sino que nos transfirió su naturaleza, del Cristo, del Hijo, esto para los que están un poquito más adelantados, del Hijo teleios, del Hijo perfecto, del Hijo terminado, completo, absolutamente maduro, que es el Hijo de Dios en y desde nosotros, que somos nosotros en nuestra esencia. Confianza. Dice, porque sé. ¿Qué dice? ¿Porque qué? Porque sé. Sé. Hay una certeza absoluta que proviene de la fe y del entendimiento. Porque sé. Seguridad plena. Confianza. Porque sé que por vuestra oración ahora hay disciplinas del Espíritu
que me ayudan en esa comprensión del Cristo en el que soy. La oración, la meditación, el abandono en el ser en el que somos. No es la oración del pedido solamente, también. No es la oración de la gratitud. Es la oración de la comprensión de lo que somos, que nos ayuda a acordar con Dios quién somos. Y el Espíritu de Dios te mostrará al Cristo en el que sos. Cuando nosotros intentamos, por medio de las palabras, de las definiciones y los conceptos, acercarnos a entender qué es Cristo, nosotros decimos que Cristo es Dios manifestándose en una experiencia humana, ¿sí? Eso es Cristo. Y en la vida de Jesús, Dios se manifestó como el unigénito Hijo, según Juan, ¿sí? Según el apóstol Juan, que era otro que tenía junto con Pablo una vislumbre de plenitud. De hecho, fue el único que vivió más allá del año 70. El unigénito Hijo en Jesús, pero Pablo luego habla del primogénito Hijo en Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre unigénito, único Hijo, pero luego de la cruz y luego de la resurrección presenta a Cristo en la dimensión como el primogénito, el primero de muchos? ¿Quiénes son los muchos? Nosotros. Y los muchos en una unidad. Y así como Jesús portó la esencia divina para su generación, hoy nosotros portamos la esencia divina para la nuestra. Bien. Confianza, porque sé, verso 19, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, la administración, suministración, contribución, la ayuda, es una expresión griega epijorejía, que significa contribución, suministración, ayuda, la suministración del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu de Cristo, de nuestro Espíritu, del Espíritu que está en nosotros, que es parte de nosotros hoy. Que por sus oraciones y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Y la expresión liberación ahí, traducida a liberación, queda un poquito como relacionada a la prisión, pero ahí es en mi salvación. Y no habla de la salvación del alma, usa la expresión soteria, que en la mayoría de los pasajes de la Biblia, la expresión soteria, que viene de otra expresión soter, que significa salvador en el idioma griego, la expresión soteria se traduce como salvación, porque salvación no solamente hace alusión a una condición de limpieza de pecados, como nos habla la religión, sino salvación trae la idea de ser puesto en un lugar holgado, ser sacado de la estrechez, ser liberado, ser sanado. Si el lugar holgado son las finanzas, si el lugar estrecho en el que estuvimos son las finanzas, ser puesto en prosperidad. Si el lugar estrecho donde fuimos puestos es la pérdida de la salud, ser puesto en salud. Si el lugar estrecho es el encadenamiento a vicios esclavizantes, ¿sí? Es ser puesto en la libertad de poder expresar santidad en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Soter está vinculado no solamente al perdón de nuestros pecados, como dice la religión, sino a ser puesto en un lugar amplio de liberación. Acá es traducido liberación. Resultará en mi liberación, en el ser sacado del lugar estrecho. Liberación
significa salud, salvación, liberación, libertad, dar, rescate o seguridad. De todas estas maneras puede ser traducido la expresión soter. Entonces, decimos, confianza. Yo sé que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Verso 20. ¿Cómo gestionar con éxito la vida crística? Verso 20. Primer virtud de la gente exitosa en gestionar su vida: confianza. En nada seré avergonzado. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ais hunomai. Es la palabra ahí, avergonzado. En nada seré desfigurado. En nada luciré como desgraciado, o sea, fuera ni caído de la gracia, del favor de Dios. En nada tendré de qué sentir vergüenza. En nada me alejaré avergonzado. Esto es lo que significa la palabra ahí. Esto me hace pensar en un concepto que es totalmente manoseado y desfigurado en el movimiento evangélico. Y digo la expresión, y permítanme meterme con una vaca sagrada del movimiento apostólico y profético, aún de la iglesia tradicional, con forma pastoral, cuando se habla de cobertura, como si el cristiano necesitaría otra cobertura más allá de la cobertura de Cristo. Entonces, ¿qué se demanda en nombre de esa cobertura? Cuando hablamos de una cobertura ministerial. Entonces, ¿cuál es tu cobertura? Perdóneme, mi cobertura es Cristo, mi hermano. Mi cobertura es Cristo. No, pero ¿bajo qué ministerios? Hoy puedo estar acompañado y siendo ministrado por personas que yo he elegido bajo la guía del Espíritu para tomar, para recibir, para... Pero recuerde que el ministerio cristiano es de los unos a los otros. Pero en la construcción de pirámides, y lo faraónico no tiene que ver con el reino, en la construcción de pirámides humanas se demanda una subordinación a la voluntad de alguien. Y esto no tiene nada que ver con un diseño del espíritu. No tiene absolutamente nada que ver con el diseño del espíritu. Muchos profesando la cobertura de tal o cual ministerio, tal o cual apóstol, tal o cual profeta, tal o cual pastor, tal o cual ministro, distan lejísimos de la cobertura de Cristo. Hermanos, nosotros estamos cubiertos por el Altísimo, Salmo 91. Déjese de pretender, buscar aparentes abrigos de nuestro ego. El movimiento apostólico y profético, en función de una ganancia, desde mi punto de vista, deshonesta, perdió la oportunidad de producir una reforma profunda y sustancial luego de la restauración del ministerio quíntuple en la que trabajó a brazo partido. Aquello tenía que traer de la mano un entendimiento superior de la persona de Cristo. Pero allí se cortó en la construcción de pirámides
ministeriales, eclesiásticas, institucionales, digo, y humanas. Nunca la expresión del reino de Dios es gente gobernando gente. La expresión del reino de Dios es gente gobernando ambientes. El Cristo en el que somos, ejerciendo el gobierno sobre la naturalidad, gente gobernando ambientes. Yo no gobierno mis hijos, a mi hijo, a mi hija, a mi otra hija, no gobierno un ambiente y propicio relaciones de amor. En la iglesia tengo una posición como maduro de gobierno, pero no gobierno gente. En la congregación digo, gobierno ambientes, ¿sí? En su trabajo, usted gobierna ambientes. Más allá del cargo que desempeñe en su trabajo. Si tiene empleados, si tiene, o es usted empleado, usted gobierna ambientes. En nada seré avergonzado. Verso 20. Antes bien, con toda confianza, y ahí la expresión confianza es parresia, en toda franqueza, en toda seguridad. ¿Qué es lo que le da seguridad? Mire, nada aparente, físico o material, puede darnos seguridad. La seguridad tiene que provenir de su interior, del vínculo indivisible que usted tiene con Cristo. ¿Quién puede separarte de Cristo? ¿Qué es lo que te puede separar de Cristo? Según la religión, el pecado. No, ni el pecado. El pecado judicialmente fue terminado en la cruz del Calvario. Según la religión, el diablo. No, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nada. La muerte, menos. Y ahora lo vamos a ver. Menos. La muerte, luego de la resurrección de Cristo y de acuerdo al entendimiento de plenitud, de consumación, nos arroja en sus brazos. El último enemigo vencido fue la muerte. No va a ser la muerte, fue la muerte. ¿Cómo es? Ahora vamos a ir, es extraordinario esto. ¿Cómo es el proceso de la muerte para una persona, para nosotros? ¿Cómo es hoy? Ahora vamos a ir a eso. Ténganme un poquito más de paciencia. Antes vamos a ver una expresión más del verso 20. Dice, en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, será engrandecido. Viene de una expresión megaluno, de megas, que significa enorme, engrandecer. Antes bien será engrandecido, hacer grande, aumentar, exaltar, ensanchar, extender, magnificar, alabar, enaltecer. Magnificado. Antes bien será magnificado Cristo. O sea, en todas estas cosas. Si yo desarrollo una conciencia crística, ¿cuál es la conciencia crística? Mi vida es Cristo. Vamos de nuevo. Mi vida es Cristo. Si yo desarrollo esa conciencia, si existe en mi vida esa confianza de esa unidad, de esa fusión, de esa indivisibilidad con el ser extraordinario en el que soy existo,
Entonces, ¿qué me espera? Éxito en la gestión de mi vida. Pase por el lugar donde pase, la circunstancia en la que pase, la oposición que atraviese, que se levante, la comprensión que vaya desarrollando. En primer lugar, confianza. En segundo lugar, consagración. Verso 21. Un abandono total y absoluto al propósito. Miren, yo estoy convencido que el concepto de santidad fue en crecimiento, como toda la revelación, a través de la Escritura. En el Antiguo Pacto, el concepto de santidad, esto lo expliqué alguna vez, lo repito, el concepto de santidad era apartado del pecado, separado del pecado. Y ese es un nivel de entendimiento de lo que es santidad. Pero en el Nuevo Pacto Jesús comía con publicanos y pecadores, dice la Escritura, se relacionaba con la gente común, pecadora, vamos a decir, de su pueblo. Porque él nos mostró, y fue cuestionado por los fariseos, que tenían el concepto del antiguo pacto de separado y apartado del pecado, y que se autodenominaban a ellos que eran mejores que los pecadores entre los hombres, porque ellos guardaban la ley. El pecado era transgresión a la ley. Entonces, aparece Jesús y eleva la medida de lo que es santidad. Porque santidad tiene un nivel superior a apartarse de. Santidad tiene un nivel de comprensión en la dimensión de Jesús, como el teleios, como el Hijo perfecto. Tiene una dimensión de santidad igual a completamente dedicado y consagrado al propósito de Dios. Eso es santidad. Hoy santidad para nosotros debiera ser, cuando el pecado fue destruido judicialmente por la obra de Cristo, debiera ser estar total y completamente dedicado al propósito de Dios para nuestra vida, según lo comprendamos, según nuestra conciencia vaya siendo elevada, total y completamente dedicado al propósito de Dios. Consagración. Miren este nivel de consagración del apóstol Pablo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué dijimos? Para gestionar exitosamente la vida crística en nosotros, tenemos que desarrollar la conciencia, la confianza de que mi vida es Cristo. ¿En qué consiste mi vida? En Cristo. En Dios teniendo una experiencia humana. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Ahora vamos a hablar de la muerte. Y el morir, ganancia. Ganancia es la expresión kerdos, que significa añadidura, ganancia. Lo mismo que en el castellano. ¿Cómo ganar si muchos han desarrollado la idea que en la muerte se termina todo? No. La muerte es un comienzo. Algunos que cuestionan la interpretación preterista de las Escrituras dicen, pero ¿y cuándo va a ser la resurrección del cuerpo para ustedes? Es muy sencillo. La resurrección, para nosotros que consideramos que Cristo ya vino y desarrolló y está desarrollando su vida en la humanidad a través de las personas, ¿sí?
se produce en el momento que cerramos nuestros ojos acá y los abrimos en la dimensión eterna, en el momento de la muerte, porque no hay muerte para aquellos que fuimos afectados por la obra redentora, global e ilimitada de Cristo. Entonces, cuando vos morís acá, muerte, que en toda la Escritura es como un enemigo, ¿sí? Porque cuando a este personaje diablo, cuando veía morir a Jesús, creía que había vencido, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo en Hebreos 2:14 dice, porque los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo para destruir, catargio, para destruir, por terminar, acabar, derrotar absolutamente, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban cautivos. A ver, no más temor a la muerte, porque la muerte es nuestra liberación de la carne. La muerte es nuestra completa liberación. La muerte de Cristo es la completa liberación. Y un día la muerte física nuestra será nuestra liberación a una trascendencia. Dice, porque para mí el morir es ganancia, más si el vivir en la carne, en esta experiencia humana, ¿sí?, resulta para mí en beneficio de la obra, resulta para mí en riqueza en el propósito que era para él, en llevar, ejecutar el propósito de edificar a Cristo, poner el fundamento en aquel momento, pero luego edificar al Cristo. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, en una situación incómoda, teniendo deseo de partir, y quiero explicar la expresión partir, porque es interesantísimo. Es la expresión griega analuo, que está compuesto por dos raíces, ana y luo, son dos palabras que componen el término griego. En el griego se construye así la gramática. Ana es repetir, volver. O sea, partir para Pablo era repetir, era volver. ¿Volver a dónde? En la cosmovisión hebrea, en la cosmovisión de eternidad que tenían los hebreos. Ya Salomón lo explica en el capítulo 12 de Eclesiastés, 11 al final. Dice que la carne vuelve al polvo, polvo de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿dónde va nuestro espíritu? A Dios, que es el origen de nuestro espíritu, que es el origen de nuestra naturaleza. O sea, ¿a dónde vamos? Vamos a Dios, partir. Tiene esta expresión, esta raíz griega, ana, es la expresión analuo, que significa repetir, volver. Y luo, quitar, soltar, romper cadenas. Las cadenas de la naturalidad son rotas, de la temporalidad son rotas, para que esto temporal se vista de eternidad, para que esto físico-carnal se vista de espiritualidad. La expresión cuerpo en el idioma hebreo, hay alrededor de 16 palabras para la expresión cuerpo.
Una de las más antiguas es una expresión, una palabra de origen caldea, en realidad, un idioma anterior todavía, que es la expresión nidne. Nidne significa vaina, estuche. Este estuche, nuestra experiencia en la carne, sea deshecha, nosotros partimos, o sea, retornamos, análogo, retornamos y somos liberados a la dimensión de la eternidad. Entonces, en la que ya existimos, entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida, absorbida, es la muerte en victoria. Cristo resucitó para todos los hombres. Desarrollemos esa conciencia. Seguimos. Clara alusión, volver a casa, volver al Padre, volver a la espiritualidad, volver a la eternidad, desde donde salimos. Primer principio, primer virtud en la gestión de la vida crística, confianza. Segunda virtud, consagración. Para mí el vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. La tercera virtud, coherencia. Los que hablamos de espiritualidad no podemos tener ni por enemigo ni la muerte, una muerte vencida. Amiguémonos con la idea de la muerte, porque desde la resurrección de Cristo, desde la cruz de Cristo, desde la pasión de Cristo, la muerte me deposita en los brazos de papá. Nosotros desde lo material, físico, temporal, vemos una vida extinguirse. Pero desde el plano de la espiritualidad, lo que se ve es una vida trascender. Regresar a papá. De ambas cosas, la coherencia de entender, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, quiero estar allá, que es muchísimo mejor. Pero si quedar acá resulta en beneficio del propósito de Dios para mi vida, dice de la obra, del propósito de Dios para mi vida, entonces no sé qué elegir. En ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy sostenido. Me tira de un lado y me tira del otro. Que haga su voluntad Dios en mi vida y que en todo Él sea exaltado. Vamos a ver, ¿qué recelo le vamos a tener a la muerte? Porque partir es muchísimo mejor. La expresión ahí es Creighton, que significa es más fuerte, más noble, es de mayor ventaja. Pero si quedar en la carne, si todavía morar acá, en este nidne, en este cuerpo, como la expresión galdea, en este estuche, en esta morada, si permanecer, si insistir acá, resulta en beneficio, pero si quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, por mi presencia otra vez entre vosotros. Seguramente, luego de este encarcelamiento y la liberación del apóstol Pablo, por lo menos a Éfeso él fue, posiblemente él recorrió alguna de las iglesias, seguramente Filipos también. Abunde, dice, periseuo, superabundar, hacer en exceso.
abundar, para que abunde vuestra gloria. Hay una gloria que fue entregada a los hermanos, te fue entregada a vos. La capacidad de brillar en Cristo, de que Cristo brille a través tuyo, no de que vos en tu ego seas alimentado en añadir o acumular. No ese éxito según este parámetro de lo matero-temporal, sino según lo eterno, lo proposital, lo que tiene que ver con nuestra asignación. Hay una gloria en el brillo de Cristo en nosotros. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2, de nuevo. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Coherencia, consagración, confianza, 3 virtudes de la gente que gestiona exitosamente su vida en función al propósito. Porque mi vida ¿qué es? Mi vida es Cristo, mi hermano. Mi vida es Cristo. Y acerca del éxito, alguien decía así. Empezamos hablando del éxito. Y alguien lo definía de esta manera. Lo vinculaba a la expresión felicidad. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar, y la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Tómate el tiempo de disfrutar para poder expresar felicidad en la vida. Porque estamos en el tiempo del rebosar de Dios en las vidas. Deja de mirar lo que falta, lo que deseas y empezá a disfrutar lo obtenido. Va a haber un inmenso gozo que trascenderá de la dimensión del espíritu a la dimensión natural. Cambiemos la polaridad energética en nuestra vida. Y la modalidad de lo que falta, transformémoslos en el disfrutar lo que hemos obtenido. Y trascendamos en el propósito. Con confianza en el Dios que opera desde nosotros y desde la vida de nuestros hermanos, con coherencia en lo que decimos y lo que expresamos, ¿sí? Y en consagración absoluta a ese propósito, que va a traer perseverancia, crecimiento, desarrollo, todas las cuestiones que hacen a la gestión exitosa de nuestra vida. ¿Sí? Y seamos felices. Mis hermanos, una alegría ministrar hoy esta palabra. Quiero orar con ustedes, agradecerles el tiempo que le dedican a consumir suministro eterno de las Escrituras. ¿Sí? Lo demás ya está, era para otro tiempo, pero el suministro eterno es para nosotros. Lo cultural, lo hebreo, era para otro tiempo, pero el suministro eterno tiene contemporaneidad, es útil hoy, no pasará su vigencia jamás. Extraigamos, ¿sí? Término hoy que se usa en esto de ganar, minemos, ¿sí? Minemos
extraigamos lo eterno para el provecho y beneficio de nuestra vida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, oro junto a mis hermanos, Señor, para que la vida del Cristo en el que somos trascienda, Señor, al plano físico natural, y que vos extiendas tu gobierno de todas las cosas a través de estos vasos, de estos estuches, Señor, que es mucho más que carne y sangre, Señor, que es espíritu y vida, Señor, de este lado de la eternidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los amo en el Señor y nos estamos